En el Día de Acción de Gracias, mi hermana reveló mis $12,6 millones, y mi familia se puso en mi contra, exigiéndome que se los entregara para su futuro. Cancelé. Cena de Acción de Gracias. 7:48 de la tarde. 20 familiares se agolpaban alrededor de la larga mesa del comedor. La habitación era cálida y olía a pavo asado y salvia. Todos hablaban y reían. Entonces, en un segundo, el ruido cesó. Mi hermana Isabella se puso de pie. No levantó una copa para hacer un brindis. En su lugar, sostuvo mi portátil abierto por encima de su cabeza. Giró la pantalla para que todos pudieran ver los números que brillaban en ella. Gritó: «¡Miren todos! Sofía ha estado escondiendo $12 millones». La habitación se congeló. Sentí como si todo el aire hubiera sido succionado del comedor. Un tenedor cayó con estrépito sobre un plato de porcelana. Mi madre ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Mi padre no miró la pantalla. Me miró a mí. No parecía orgulloso. Parecía traicionado. «¿Cuándo pensabas decírnoslo?», preguntó. Su voz era fría. Miré alrededor de la mesa. Vi la conmoción en los rostros de mis tías. Vi una codicia repentina en los ojos de mis primos, y vi a Isabella sonriendo. Creía que me había atrapado. Pensaba que exponer mi privacidad me obligaría a ceder. Pero la dinámica ya había cambiado para siempre, porque lo que ellos no sabían era que yo ya había descubierto su secreto primero. Crecí en un pueblo que parecía una pintura. Era un lugar pequeño en Minnesota. Teníamos un lago tranquilo, céspedes verdes siempre bien cortados y vecinos que siempre saludaban. Si pasabas en coche por nuestra casa, pensarías que éramos la familia estadounidense perfecta. Nuestra casa era blanca con contraventanas azules. Mi padre, Ricardo, mantenía el camino de entrada limpio. Mi madre, Elena, plantaba flores amarillas cada primavera. Teníamos un perro llamado Buster. Cenábamos juntos los domingos. Teníamos fotos familiares en la pared, pero las fotos son mudas. No te dicen lo que pasa cuando la cámara deja de hacer clic. La grieta en nuestra familia comenzó antes de que yo pudiera recordarlo. Empezó cuando nació mi hermana Isabella. Yo tenía 4 años cuando llegó. No recuerdo mucho de ser hija única. Solo recuerdo el ruido que vino después. Isabella nació 2 meses antes de tiempo. Era diminuta. Estaba enferma. Los médicos temían que no sobreviviera. Mis padres estaban aterrorizados. Pasaron semanas en el hospital. Yo me quedé con mi abuela Alma. Cuando Isabella finalmente llegó a casa, no era solo un bebé. Era un milagro. Esa palabra, milagro, se convirtió en su identidad. Como había luchado por respirar, mis padres decidieron que nunca más debía luchar por nada. La dinámica se estableció de inmediato. Isabella era la frágil muñeca de cristal. Yo era la sólida estantería de madera sobre la que se sentaba. Recuerdo mi 10º cumpleaños. Había pedido una bicicleta. Quería una roja con serpentinas en el manillar. Me había imaginado bajando la colina cerca del lago. Cuando bajé esa mañana, había un pastel. Era de chocolate, mi favorito. Mi madre me abrazó. «Feliz cumpleaños, Sofía», dijo. Entonces Isabella empezó a llorar en la otra habitación. Tenía 8 años. Tenía una tos leve. No era grave, solo un resfriado, pero el rostro de mi madre cambió al instante. La sonrisa se desvaneció. Su atención en mí se evaporó. «Oh, pobrecita», dijo mamá, alejándose de mí a toda prisa. «Ricardo, trae el termómetro». Mi padre la siguió. Me quedé sola en la cocina con mi pastel de chocolate. Estuve allí de pie durante 10 minutos. Podía oírlos en la sala de estar, mimando a Isabella, preguntándole si le dolía la garganta, trayéndole zumo. Soplé mis propias velas. Más tarde esa tarde, mi padre volvió. Parecía cansado. «Sofía», dijo. «No podemos hacer lo de la bicicleta hoy. Isabella no se siente con ánimos de verte montar». «Pero puedo montarla yo sola», dije. «No seas egoísta», espetó.
Fue un golpe directo. Tu hermana está enferma. Necesitamos mantener la casa en silencio. Aprendí una lección ese día. Mis necesidades eran ruido. Las necesidades de Isabella eran esenciales. Este patrón se repitió cada año. Si yo tenía una obra de teatro en la escuela, Isabella tenía dolor de estómago, así que mamá se quedaba en casa con ella. Si yo ganaba un concurso de ortografía, Isabella tenía un mal día en la escuela, así que teníamos que hablar de sus sentimientos en lugar de mi trofeo. Me convertí en ruido de fondo. Recuerdo las fotos familiares con mayor claridad. Cada año íbamos a un estudio en el centro comercial. El fotógrafo nos colocaba. Vale, mamá y papá atrás, decía. Isabella, tú siéntate justo en el centro, en el taburete. Sofía, tú ponte a un lado. Isabella siempre llevaba el vestido más brillante. Tenía una sonrisa que exigía atención. Yo llevaba la ropa heredada o de colores lisos. En la foto final, la luz siempre parecía dar en su rostro perfectamente. Yo a menudo estaba en la sombra. Isabella aprendió este poder rápidamente. Aprendió que si lloraba, el mundo se detenía. Si quería algo, solo tenía que parecer triste. Yo aprendí lo contrario. Aprendí que si lloraba, estaba siendo dramática. Si quería algo, estaba siendo exigente. Así que dejé de pedir. Empecé a hacerme útil. Pensé que si no podía ser el milagro, podría ser la ayudante. Lavaba los platos sin que me lo pidieran. Doblaba la ropa. Cortaba el césped porque a papá le dolía la espalda. Ayudaba a Isabella con sus deberes, incluso cuando era mala conmigo. Pensé que esto haría que me quisieran. Pensé que mi madre miraría la cocina limpia y diría, gracias, Sofía. Te lo agradecemos. Pero nunca lo hizo. Lo esperaba. Una noche, cuando tenía 16 años, preparé toda la cena de acción de gracias porque mamá tenía migraña. Asé el pavo. Hice el puré de patatas. Puse la mesa. Cuando nos sentamos a comer, papá probó el pavo. Está un poco seco, dijo. Eso fue todo. Ni un gracias. Solo una crítica. Entonces Isabella, que tenía 14 años y no había hecho nada más que ver la tele todo el día, dijo, yo hice las tarjetas con los nombres. Había escrito nuestros nombres en trozos de papel con un bolígrafo de purpurina. Le llevó 5 minutos. Mi madre sonrió radiante. Su dolor de cabeza pareció desvanecerse. Oh, Isabella, son preciosos. Eres tan creativa. Mira, Ricardo, mira su caligrafía. Mi padre le sonrió a Isabella. Preciosa, cariño. Miré mi plato. Tenía las manos quemadas por el horno. Me dolían los pies de estar de pie durante 6 horas, y ellos estaban elogiando unos trozos de papel. Me di cuenta entonces de que el amor en mi familia no se trataba de lo que hacías. Se trataba de quién eras. Isabella era la protagonista. Yo era la tramoyista. Pero no me fui. No grité. Simplemente me comí el pavo seco y recogí la mesa cuando todos terminaron. Me dije a mí misma que ser útil era una forma de amor. Incluso si no me lo decían. Estaba equivocada. La utilidad no es amor, es solo una mercancía, y me estaban consumiendo poco a poco. Mientras Isabella coleccionaba elogios, yo coleccionaba disciplina. El instituto fue una época solitaria para mí. No iba a fiestas. No tenía un gran grupo de amigos. Me concentré en las cosas que podía controlar, mis notas y mi dinero. Sacaba sobresalientes. Cada semestre, llevaba a casa un boletín de notas perfecto. Mis padres lo firmaban sin mirarlo de cerca. Qué bien, Sofía, decía papá, con los ojos ya volviendo a la televisión. Al minuto siguiente, estaban celebrando que Isabella hubiera sacado un notable bajo en un examen de historia porque se esforzó mucho. La llevaban a tomar un helado para celebrar su esfuerzo. Yo no recibía nada por mi excelencia. Dejé de enseñarles mis notas. No importaba. Cuando tenía 16 años, conseguí un trabajo. Trabajaba en una pequeña panadería en el centro llamada The Flower Pot.
La dirigía una mujer llamada señora Romero. Era severa, con el pelo canoso recogido en un moño apretado y las manos cubiertas de harina. Fue la primera adulta que realmente me vio. Empecé como lavaplatos. Fregaba ollas con masa quemada incrustada. Fregaba los suelos. Nunca me quejé. Solo trabajaba. Un día, la señora Romero estaba teniendo problemas con un gran pedido de galletas de boda. Le faltaba personal. Sofía, ladró. Lávate las manos y ven aquí. Me acerqué al mostrador. Me enseñó a glasear las galletas. Requería una mano firme y paciencia. Me concentré. No hablé. Simplemente moví la manga pastelera exactamente como ella me enseñó. Después de una hora, se detuvo y miró mi bandeja de galletas. Estaban perfectas. Me miró a los ojos. Tienes buenas manos, Sofía, dijo. Y sabes cómo trabajar. Eso es raro. Sentí un calor en el pecho que no había sentido en años. Era orgullo. Empezó a enseñarme más. Me enseñó sobre el negocio. Me mostró el libro de contabilidad. Me enseñó a distinguir los ingredientes de calidad de los baratos. Una tarde lluviosa, estábamos cerrando la tienda. La señora Romero contaba el dinero de la caja registradora. Construyes la paz con tus manos cuando nadie la construye para ti, me dijo. No levantó la vista, pero supe que me hablaba a mí. Sabía lo de mi familia. Había visto cómo mi madre nunca me recogía cuando llovía, obligándome a caminar. Confías en ti misma, añadió. Ese es tu poder. Me tomé esas palabras muy en serio. Ahorré cada dólar que gané. No compré ropa. No compré maquillaje. Lo puse todo en una cuenta bancaria a la que mis padres no tenían acceso. Cuando me gradué del instituto, no les pedí dinero para la universidad. Tenía becas. Fui a la universidad en Chicago. Quería estar lejos del lago, de las flores amarillas y del silencio de mi casa. En la universidad, descubrí un nicho de mercado, la autenticación de joyas de lujo. Siempre había tenido buen ojo para los detalles. Empecé a comprar joyas vintage rotas en ventas de patrimonio, las arreglaba y las revendía. Aprendí a detectar un diamante falso. Aprendí el peso del oro real. Para cuando tenía 22 años, había convertido esto en un negocio de verdad. No era ostentoso. No tenía una tienda. Trabajaba desde mi pequeño apartamento. Lo llamé Autenticaciones Vargas. Lo construí lentamente. Fui cuidadosa. No pedí préstamos. No busqué inversores. Quería que fuera mío. Mis padres no entendían lo que hacía. Cuando llamaba a casa, intentaba explicarlo. Hoy he autenticado un brazalete de Cartier, dije una vez. Qué bien, dijo mamá. Escucha, Isabella está teniendo problemas con su compañera de piso. ¿Puedes creer que la chica le pidió a Isabella que limpiara su propio desorden? Pensaban que jugaba a las tiendecitas. Pensaban que trabajaba con baratijas, como decía mi padre. Sofía está con su cosita de las joyas, le decía a los vecinos. Lo hacía sonar como un pasatiempo, como si estuviera ensartando cuentas de plástico. Les dejé creerlo. No les dije cuando firmé un contrato con una importante compañía de seguros para verificar sus reclamaciones. No les dije cuando gané mi primer millón. No les dije cuando compré un apartamento en la ciudad. Solo les dije que estaba alquilando un sitio nuevo. ¿Por qué lo oculté? Porque los conocía. Sabía que si sabían que tenía dinero, la dinámica cambiaría. Ya no sería la hija olvidada. Me convertiría en el banco. Quería que me quisieran por ser yo, no por mi cartera. Quería ver si alguna vez me llamarían solo para preguntar cómo estaba, sin necesitar algo. Así que mantuve la boca cerrada. Llevaba ropa sencilla cuando iba de visita. Alquilaba un coche barato cuando conducía hasta Minnesota. Interpreté el papel que me habían asignado, Sofía, la callada, la que se las arregla. Pero no solo me las estaba arreglando. Estaba volando alto. Y cuanto más alto volaba, más doloroso era aterrizar de nuevo en su mundo de negligencia. El dinero creó un colchón,
Pero no detuvo las llamadas. Isabella era 2 años menor que yo. Mientras yo construía una empresa, ella iba a la deriva. Fue a la universidad, pero no le gustaban las clases. Lo dejó. Empezó un blog de moda. Se aburrió. Decidió que quería ser instructora de yoga. Luego lo dejó porque era sudar demasiado. Mis padres apoyaron cada giro. Lo llamaban encontrarse a sí misma. Pero encontrarse a sí misma cuesta dinero. El patrón comenzó cuando Isabella tenía 21 años. Decidió cambiar de carrera por 4ª vez. Quería estudiar terapia de diseño de interiores. Era un programa privado. Era caro. Mi madre me llamó un martes por la mañana. Yo estaba en medio de la inspección de un raro collar de esmeraldas. Sofía, dijo. Su voz temblaba. Era un tono específico que usaba. Preocupación ensayada. Estaba diseñado para hacerme sentir culpable antes de que siquiera hiciera la pregunta. ¿Qué pasa?, pregunté, dejando mi lupa. Es Isabella. Está tan infeliz, Sofía. Se siente perdida. Ha encontrado este programa que cree que realmente la salvará. Pero... Bueno, tu padre y yo estamos un poco justos ahora mismo. El tejado necesitaba reparaciones y el mercado está bajo. Sabía a dónde iba esto. ¿Cuánto es?, pregunté. Son $3.000 el primer semestre, dijo mamá. Luego añadió el gancho. Solo necesita una pequeña ayuda, Sofía. Tú siempre has sido estable. Siempre has sido la fuerte. Ahí estaba. El castigo por mi competencia. Como yo era estable, estaba obligada a soportar su inestabilidad. Enviaré un cheque, dije. Oh, gracias, cariño. Le estás salvando la vida. Envié el cheque. 2 semanas después, vi fotos en Facebook. Isabella estaba en una playa en México con sus amigos. El pie de foto decía, descanso de salud mental antes de empezar las clases. Amor propio. Había usado mi dinero para unas vacaciones. Sentí un nudo afilado en el estómago. Llamé a mi madre. Mamá, pensé que el dinero era para la matrícula. Isabella está en México. Sofía, no seas mezquina. Necesitaba despejar la cabeza para poder concentrarse. Ya pagará la matrícula más tarde. No pagó la matrícula más tarde. Dejó la clase después de 2 semanas. Nunca recuperé el dinero. Este se convirtió en nuestro ritmo. Cada pocos meses había una crisis. El coche de Isabella se ha estropeado. No puede ir a trabajar sin él, Sofía. Isabella trabajaba 10 horas a la semana en una boutique. El casero de Isabella está siendo injusto. Necesita mudarse. Sofía, ¿puedes cubrir la fianza? Isabella necesita un tratamiento dental. Es una emergencia, Sofía. Yo pagaba. Siempre pagaba. ¿Por qué? Porque era débil. Era una exitosa mujer de negocios que podía negociar con directores ejecutivos, pero no podía decir que no a la voz triste de mi madre. Seguía pensando, si les ayudo, me verán. Si los salvo, me valorarán. Estaba comprando un asiento en la mesa, pero el asiento estaba roto. No solo estaba pagando por Isabella. Me di cuenta de que también estaba pagando por mis padres. Mi padre se jubiló anticipadamente. Dijo que se merecía un descanso. Pero sin su salario completo, no podían permitirse su estilo de vida. No podían permitirse seguir consintiendo a Isabella. Así que me externalizaron el coste a mí. Les enviaba $2.000 al mes, cada mes, como un regalo. Les dije que me iba bien con mis baratijas y que quería ayudar. Cobraban los cheques al instante. ¿Alguna vez preguntaron si podía permitírmelo? No. ¿Alguna vez preguntaron si yo necesitaba algo? No. Una Navidad, les di a mis padres un cheque de $10.000 para pagar la deuda de su tarjeta de crédito. Mi padre miró el cheque. Asintió. Gracias, Sofía. Esto ayuda. 10 minutos después, Isabella abrió su regalo de parte de ellos. Era un bolso de diseñador de $2.000.
Mi padre le sonrió. Solo lo mejor para nuestra niña, dijo. Me senté allí, viéndola acariciar el bolso de cuero. Básicamente, yo había pagado por ese bolso. Mi dinero había saldado su deuda para que pudieran endeudarse de nuevo por ella. Me sentí como un fantasma. Estaba vertiendo mi energía, mi trabajo y mi vida en un agujero negro. Volví a Chicago esa noche. Me senté en mi apartamento silencioso. Miré mis cuentas bancarias. Era rica. Era libre. Pero me sentía atrapada por un cordón invisible que me ataba a sus necesidades. Pensé que estaba manteniendo la paz. Solo estaba financiando su derecho adquirido. Las exigencias eran malas, pero el desdén era peor. La primera grieta real en mi paciencia ocurrió en octubre, un mes antes de ese fatídico día de Acción de Gracias. Estaba navegando por las redes sociales en mi descanso para comer. Vi una publicación de Isabella. Era una foto de un coche nuevo, un SUV blanco con un lazo rojo encima. Estaba apoyada en él, con gafas de sol, pareciendo una celebridad. El pie de foto decía, ruedas nuevas. Tan orgullosa de mí misma. El trabajo duro da sus frutos. Mujer emprendedora independiente. Me quedé mirando la pantalla. Mis manos empezaron a temblar. Sabía exactamente cómo había conseguido ese coche. Hacía 3 días, mi madre me había llamado llorando. Dijo que el viejo coche de Isabella se había averiado en la autopista. Dijo que era peligroso. Dijo que Isabella estaba aterrorizada. Les había transferido $15.000. Les dije que le compraran un coche usado y seguro. Isabella había cogido ese dinero, lo había sumado a lo que tuviera, y se había comprado un SUV de lujo. Y ahora afirmaba que lo había hecho ella sola. El trabajo duro da sus frutos. Miré los comentarios. Mi madre había comentado, tan orgullosa de ti, cariño. Te lo mereces. Mi padre había comentado, esa es mi chica. Mi tía había comentado, Isabella, eres toda una inspiración. Nadie me mencionó. Nadie mencionó la transferencia bancaria. Me sentí enferma. No era solo por el dinero. Era la mentira. Estaban construyendo una mitología en torno a Isabella en la que ella era exitosa y capaz, mientras yo era solo la financiera silenciosa en la sombra. Luego vinieron los susurros. Fui a casa de visita un fin de semana poco después. Me encontré con la señora Gabel, una vecina, en el supermercado. Oh, Sofía, dijo, mirándome con lástima. Qué bueno verte. Igualmente, dije. Tu madre me dice que todavía estás intentando encontrar tu camino en Chicago, dijo. Bajó la voz. Está bien, querida. No todo el mundo encuentra su camino de inmediato. Es muy amable por parte de tus padres ayudarte con el alquiler. Me quedé helada. Perdón. Oh, no te avergüences. Me dio una palmadita en el brazo. Isabella mencionó que a veces tienes que pedirles dinero prestado. La cosa está difícil ahí fuera. La sangre se me heló. Isabella. Isabella le estaba diciendo a la gente que era yo la que pedía dinero prestado. Estaba proyectando su propia realidad sobre mí. Me estaba robando mi éxito y dándome sus fracasos. Me alejé de la señora Gabel sin decir una palabra más. Temblaba de rabia. Conduje hasta casa de mis padres. Quería gritar. Entré en la cocina. Mi padre estaba sentado a la mesa, mirando TikTok en su teléfono. Mi madre estaba cortando verduras. Sofía, llegas pronto, dijo mamá. Respiré hondo. Intenté calmarme. Quería ponerlos a prueba. Quería ver si quedaba algo de respeto por mí. He tenido una gran semana, dije en voz baja. Acabo de firmar con un nuevo cliente, el Museo de Historia Moderna. Quieren que autentique toda su colección victoriana. Era un acuerdo masivo. Era la cúspide de mi carrera hasta el momento. Mamá no dejó de cortar. Qué bien, querida. Papá no levantó la vista de su teléfono. Se rió de un vídeo. Papá, dije. Me miró por un segundo. Qué bien, Sofía.
Luego giró la pantalla hacia mí. Mira este baile que ha publicado Isabella. Es tan graciosa. Ya tiene 500, me gusta. Miré el teléfono. Era Isabella bailando en su cocina. Miré la cara de mi padre. Radiaba de orgullo por un vídeo de 15 segundos. Había ignorado por completo la noticia que definía mi carrera. Ese fue el momento. No fue una explosión ruidosa. Fue un clic silencioso en mi corazón. Me di cuenta de que no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto dinero ganara, no importaba cuánto les ayudara, nunca sería Isabella. El silencio no era respeto. Era desdén. No me veían. Solo veían lo que podía darles. Y ahora Isabella estaba destruyendo activamente mi reputación para impulsar la suya. Subí a mi antigua habitación. Me senté en la cama. No lloré. Sentí otra cosa. Sentí frío. Me sentí harta. Hice un plan. Se acercaba el día de Acción de Gracias. Habían insistido en que fuera en mi casa del lago, la que pensaban que estaba alquilando, pero que en realidad era de mi propiedad. Decidí que sería la anfitriona. Sería la hija perfecta una última vez. Pero iba a detener los pagos. Iba a cortar el cordón. No sabía que Isabella estaba planeando su propia sorpresa. No sabía que iba a forzar mi mano. Pensé que tenía el control. Pero mientras me preparaba para esa cena, estaba caminando hacia una trampa. El escenario estaba montado, los actores estaban listos, y el telón estaba a punto de caer sobre nuestra familia perfecta para siempre. Ese día de Acción de Gracias se suponía que iba a ser perfecto. Ese era mi objetivo. Si lo hacía perfecto, tal vez no me criticarían. Si el pavo estaba jugoso y la casa era cálida, tal vez simplemente comerían y sonreirían. Vivía en una hermosa casa en el lago a unas 2 horas al norte de la ciudad. Les había dicho a mis padres que la estaba alquilando para las fiestas. Mentí. La había comprado al contado 3 meses antes. Era mi santuario. Tenía grandes ventanales con vistas al agua, una chimenea de piedra y una cocina que había diseñado yo misma. Pasé 3 días preparándolo todo. Me desperté a las 5 de la madrugada el día de Acción de Gracias. La casa estaba en silencio. El sol apenas comenzaba a teñir de gris el agua del lago. Bajé y preparé el café. Tenía una lista en el mostrador. Pavo de 10 kilos, listo. Salsa de arándanos, casera con ralladura de naranja, lista. Relleno favorito de papá con salchicha, listo. Tartas de calabaza, horneándose. Quería demostrar algo. Quería mostrarles que podía organizar un evento familiar mejor que nadie. Limpié los zócalos. Pulí la platería. Compré flores frescas, hortensias y rosas blancas, y las coloqué en la entrada. Para el mediodía, la casa olía increíble. Olía a mantequilla y hierbas. Mi ansiedad comenzó a aumentar a medida que el reloj se acercaba a las 2 de la tarde. Era cuando se suponía que llegarían. A las 2:15 de la tarde, oí el crujido de la grava en el camino de entrada. Miré por la ventana. El coche de mis padres llegó primero. Luego vino el coche de Isabella, el SUV de lujo blanco que yo había pagado esencialmente. Respiré hondo. Sé amable, Sofía, me dije. Solo supera el día. Abrí la puerta principal. El aire frío me golpeó la cara. Feliz día de Acción de Gracias, grité, poniendo mi mejor sonrisa. Mi madre salió del coche. Llevaba una fuente cubierta. Miró la casa, luego a mí. Está un poco lejos, ¿no?, dijo. Esa fue su primera frase. Ni un hola, solo una queja sobre el viaje. Es tranquilo aquí, mamá, dije. La abracé. Se sentía rígida. Papá salió estirando la espalda. Las carreteras están mal, gruñó. Hola, Sofía. Entonces salió Isabella. Llevaba un abrigo de color crema que parecía muy caro. Venía con un novio nuevo. Se llamaba Mateo. Parecía joven, quizás un poco perdido. Hola, Sofía, canturreó Isabella.
Pasó a mi lado y entró en la casa sin abrazarme. Dios, necesito un baño. Les di la bienvenida. Les quité los abrigos. Es un buen alquiler, dijo papá, mirando los techos altos. ¿Cuánto te cobran por esto? Parece un desperdicio de dinero para solo un fin de semana. Me mordí la lengua. Conseguí una buena oferta, papá. Bueno, ten cuidado, añadió mamá, limpiándose los pies agresivamente en el felpudo. No querrás extralimitarte. No podemos rescatarte si no puedes pagar el alquiler. Casi me río. Tenía 12 millones de dólares en el banco. Estaban preocupados porque yo pagara el alquiler de una casa que era mía. Pero no dije nada. Entrad en la cocina, dije. Hay aperitivos. Las siguientes 4 horas fueron una prueba de resistencia. Isabella no ayudó. Se sentó en un taburete de la cocina, bebiendo el vino caro que había comprado y hablando de su marca. Estoy pensando en hacer una serie de estilo de vida, le dijo a mamá. Ya sabes, mostrar a la gente cómo vivir con elegancia con un presupuesto limitado. Mamá asintió con entusiasmo. Eso es brillante, Isabella. Tienes un ojo increíble para el estilo. Yo estaba rociando el pavó con su jugo, sudando por el calor del horno. Sofía, dijo Isabella, removiendo su vino. ¿Tienes alguna opción vegana? Mateo está tratando de reducir el consumo de carne. Miré a Mateo. En ese momento estaba comiendo una albóndiga de salchicha. Hice una ensalada de verduras asadas, dije. Genial, dijo Isabella. Parecía aburrida. Entonces, mamá, estaba pensando que para la serie, necesito un mejor equipo de iluminación. Es como una inversión. Conocía ese tono. Los estaba preparando para pedir algo. ¿Cuánto cuesta?, preguntó mamá en voz baja. Como 2.000, pero se paga solo una vez que consiga patrocinadores, dijo Isabella. Mamá me miró. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Sofía puede ayudar. Me di la vuelta hacia el fregadero. Empecé a lavar los platos ruidosamente para no tener que oírlo. Alrededor de las 5 de la tarde, me di cuenta de que había dejado mi fuente especial para servir en mi estudio de arriba. Era una oficina en casa que había montado. Normalmente mantenía la puerta cerrada con llave, pero hoy, con las prisas de la limpieza, la había dejado ligeramente entornada. Vuelvo enseguida, dije. Necesito la fuente grande. Subí las escaleras. Te ayudo, dijo Isabella. Me quedé helada. Isabella nunca ayudaba. Está bien, ya voy yo, dije. No, necesito estirar las piernas, insistió. Me siguió escaleras arriba. No la quería en mi espacio, pero no podía detenerla sin armar una escena. Llegamos al rellano. Mi estudio era la segunda puerta a la derecha. Espera aquí, dije. Está desordenado. Entré en la habitación. Cogí la fuente del estante. Cuando me di la vuelta, Isabella estaba de pie en el umbral. No me miraba a mí. Miraba mi escritorio. Mi portátil estaba abierto. Había estado revisando un contrato urgente antes de que llegaran. Se me había olvidado cerrar la pestaña del navegador. Era mi panel de control bancario. La pantalla era brillante. La fuente era grande. Saldo total, $12,642,890. Los ojos de Isabella se abrieron como platos. Su boca se abrió. Me moví rápidamente. Isabella, bajemos. No se movió. Entró en la habitación. ¿Es eso real?, susurró. Son cosas del trabajo, dije, tratando de bloquear su vista. Es dinero de clientes. Administro cuentas. Era una mentira débil. Mi nombre estaba claramente en la parte superior de la pantalla, Sofía Vargas, ahorros primarios. Isabella me miró. Su expresión cambió. Pasó de la conmoción a algo más frío. Era cálculo. Sonrió. Fue una sonrisa aterradora. Vaya, dijo en voz baja. Has estado ocupada. Isabella, por favor, dije, no digas nada.
Es complicado. Te lo explicaré más tarde. Miró el portátil, luego a mí. Vale, dijo. Claro, vamos a comer. Se dio la vuelta y salió. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Cerré el portátil. Debería haberlo cerrado con llave. Debería haberlo escondido. Me quedé allí un minuto tratando de calmarme. Dijo que no diría nada. Tal vez no entendió lo que vio. Tal vez pensó que era un error del sistema. Cogí la fuente y bajé. La cena estaba lista. Todos estaban sentados. Puse el pavó en la mesa. Estaba perfectamente dorado. Parece seco, dijo papá de inmediato. Se ve bien, Ricardo, dijo mamá. Pero miraba a Isabella. Isabella estaba callada. Miraba su plato, sonriendo esa pequeña y extraña sonrisa. Comamos, dije. Mi voz era temblorosa. Pasamos las patatas. Pasamos la salsa. Entonces Isabella se levantó. No tenía una copa en la mano. Había vuelto a subir mientras yo servía el pavo. No la había visto irse. Tenía mi portátil en sus manos. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Isabella, ¿qué haces?, pregunté. Me ignoró. Caminó hasta la cabecera de la mesa, justo entre mamá y papá. Colocó el portátil sobre la mesa, de cara a ellos. Todos, dijo en voz alta. Antes de comer, creo que todos deberíamos ver lo que Sofía ha estado ocultando. Presionó la barra espaciadora para despertar la pantalla. Los números brillaron a la luz de las velas. $12,642,890. Sofía es millonaria, gritó Isabella. Multimillonaria. La sala quedó en silencio. No era un silencio pacífico. Era el silencio de una bomba en cuenta atrás. Nadie se movió. Mi madre miró fijamente la pantalla. Parpadeó como si no pudiera leer los números. Miró las comas. Contó los ceros. Mi padre dejó el tenedor. Hizo un fuerte tintineo contra la porcelana. ¿Qué es esto?, preguntó papá. Su voz era baja. Me miró, no con orgullo, sino con sospecha. Es mi cuenta, dije. Permanecí sentada. Mantuve la espalda recta. Sabía que ya no tenía sentido mentir. $12 millones, susurró mamá. Su voz se quebró. Sofía, ¿es una broma? ¿Ganaste la lotería? No, dije. Me lo he ganado. Tengo mi negocio desde hace 6 años. Os dije que autenticaba joyas. No os dije la escala. Isabella se rió. Fue un sonido agudo y amargo. Nos ha estado mintiendo durante años, gritó Isabella. Me señaló con un dedo de manicura perfecta. Mamá, ¿recuerdas cuando no pude pagar el alquiler el año pasado? ¿Recuerdas cuando estaba llorando en la cocina? Sofía se sentó allí y miró. Tenía $12 millones y me dejó llorar por 800 míseros dólares. El rostro de mi madre se contrajo. Me miró con horror. ¿Es eso cierto?, preguntó mamá. Tenías este dinero y nos dejaste pasar apuros. No os dejé pasar apuros, dije con calma. Os enviaba $2.000 cada mes. Pagué vuestras tarjetas de crédito la Navidad pasada. Compré el coche de Isabella. Le he dado a esta familia más de $100.000 en los últimos 3 años. Migajas, gritó Isabella. Esos son migajas para ti. Tienes millones, Sofía. Podrías haberme comprado una casa. Podrías haber pagado la hipoteca de mamá y papá con un solo cheque. Pero te sentaste sobre ello. Mi padre se levantó. Su cara estaba roja. ¿Cómo te atreves?, dijo. Lo miré. ¿Cómo me atrevo a qué, papá? ¿A tener éxito? ¿Cómo te atreves a engañarnos?, escupió. Somos una familia. Compartimos todo. Hemos estado preocupados por el dinero, haciendo presupuestos, recortando gastos. Y tú estabas sentada en una fortuna. ¿No tienes conciencia? Sentí un fuego encenderse en mi pecho.
No os engañé, dije. Simplemente no os lo conté todo. ¿Y por qué lo haría? Nunca preguntasteis por mi trabajo. Nunca preguntasteis por mi vida. Solo llamabais cuando necesitabais un cheque. Porque pensábamos que apenas llegabas a fin de mes, lloró mamá. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Estábamos tratando de protegerte. No queríamos ser una carga. ¿Protegerme? Me reí. Fue una risa triste y hueca. Mamá, me pedías dinero cada mes. No me protegiste. ¿Me usaste? Somos tus padres, gritó papá. Golpeó la mesa con la mano. Los cubiertos saltaron. Te criamos. Te alimentamos. ¿Y así es como nos lo pagas? ¿Ocultando tu éxito? ¿Siendo tacaña? Isabella se cruzó de brazos. Parecía triunfante. Había cambiado la narrativa por completo. Yo no era la hija exitosa. Era la traidora egoísta. Quiero saber, dijo Isabella, inclinándose sobre la mesa. ¿Cuánto más estás escondiendo? ¿Esta casa es tuya? La miré. Sí. Lo sabía, chilló. ¿Mentiste? Dijiste que estabas alquilando. Eres una mentirosa patológica, Sofía. Mentí porque sabía que esto pasaría. Me levanté. Estaba temblando, pero mantuve la voz firme. Sabía que si veíais el dinero, ya no me veríais a mí. Solo veríais una cuenta bancaria. Eso es algo terrible de decir, sollozó mamá. ¿Te queremos, Sofía? Entonces, ¿por qué me estáis gritando?, pregunté. ¿Por qué nadie dice, felicidades? ¿Por qué nadie dice, wow, Sofía, has trabajado duro? ¿Por qué la primera reacción es, nos lo debes? ¿Por qué nos lo debes?, dijo papá. Somos familia. La familia ayuda a la familia. Miró la pantalla del portátil de nuevo. Pude ver la codicia entrando en sus ojos. Era sutil, pero estaba allí. Estaba haciendo cálculos en su cabeza. Esto cambia las cosas, dijo papá, su tono cambiando de la ira a la autoridad. Necesitamos sentarnos y discutir cómo gestionar esto. Obviamente, no puedes quedártelo todo para ti. No es justo. ¿Gestionarlo?, pregunté. Es mi dinero, papá. No hay nada que discutir. No seas irrespetuosa, advirtió. Isabella necesita estabilidad. Tu madre y yo necesitamos jubilarnos cómodamente. Tenemos que establecer fondos fiduciarios. Tenemos que pagar las deudas de la casa. Isabella intervino. Y yo necesito capital inicial para mi negocio. Dinero de verdad, no la paga que me has estado dando. Los miré. Me estaban rodeando como tiburones. Mis tíos y primos observaban, en silencio, con los ojos muy abiertos. No intervinieron. Solo miraban cómo el cadáver era despedazado. Así que eso es todo, pregunté en voz baja. Veis el número e inmediatamente empezáis a gastarlo. Estamos hablando de justicia, Sofía, dijo mamá, secándose los ojos. No es justo que tú tengas tanto y tu hermana no tenga nada. Sabes que ella tiene dificultades. Sabes que es sensible. Tiene 30 años, mamá, dije. No es una niña. Tiene dificultades porque abandona todo lo que empieza. No la ataques, gritó papá. Lo veis, dijo Isabella. Ahora se cree mejor que nosotros. Cree que el dinero la hace superior. No me creo mejor, dije. Solo creo que ya he tenido suficiente. El aire en la habitación era pesado y tóxico. El pavo yacía en el centro de la mesa, enfriándose. Nadie había probado un bocado. Miré a mi madre. Busqué un rastro de la mujer que solía hornearme pasteles de cumpleaños. Pero todo lo que vi fue una mujer que se sentía con derecho a mi trabajo. Miré a mi padre. Busqué al hombre que me enseñó a montar en bicicleta. Pero solo vi a un hombre que se sentía con derecho a mi obediencia. Y Isabella, ella solo sonreía. Había ganado. Me había expuesto. Creía que había abierto la bóveda.
Siéntate, Sofía, ordenó papá. Vamos a cenar y luego vamos a revisar tus finanzas. Quiero ver los extractos. Quiero ver qué más tienes. Cogió su tenedor y pinchó un trozo de pavo. Y este pavo está seco, murmuró. Con todo ese dinero, no podías contratar a un chef. Esa fue la frase. Ese comentario pequeño, mezquino e innecesario. No se trataba de los millones. Era el hecho de que incluso con millones, todavía no podía complacerlo. Podría comprar el mundo y él todavía se quejaría del pavo. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido ruidoso. Fue un clic silencioso y final, como una puerta que se cierra con llave. No me senté. Me estiré sobre la mesa y cerré el portátil. Oye, dijo Isabella. No había terminado de mirar eso. Sí, has terminado, dije. Cogí el portátil y lo puse bajo mi brazo. Luego, saqué mi teléfono del bolsillo. ¿Qué haces?, preguntó mamá. Parecía nerviosa ahora. Mi cara debió de cambiar. Ya no era la Sofía pasiva. Dijiste que la familia ayuda a la familia, dije. Dijiste que la familia comparte. Exacto, dijo papá, masticando. Así que siéntate y resolvamos esto. Estoy de acuerdo, dije. Pero aquí está la cosa, papá. Llevo 10 años compartiendo. He sido la red de seguridad. He sido el plan B. Y esta noche, me habéis demostrado que no significó nada para vosotros. Desbloqueé mi teléfono. Abrí mi aplicación bancaria. Tengo 3 transferencias recurrentes configuradas, dije. Hablé con claridad. Mi voz no tembló. Una para el hogar de mamá y papá, $2.000 programados para el primero de cada mes. Toqué la pantalla. ¿Cancelada?, dije. Mi madre ahogó un grito. Sofía, ¿qué haces? Una para Isabella Vargas. Ayuda para el alquiler. $1.500 programados para el día 5. Toqué la pantalla. ¿Cancelada?, dije. Isabella se levantó de un salto. No puedes hacer eso. Mi alquiler vence la semana que viene. Ya me he gastado mi sueldo. No es mi problema, dije. Y una a la compañía de tarjetas de crédito para la tarjeta conjunta familiar, continué. La que Isabella usa para sus emergencias. Toqué la pantalla. Tarjeta congelada. ¿Cuenta cerrada? Gritó papá. Se levantó y se movió hacia mí. Estás siendo una mocosa. Estás haciendo una pataleta. No estoy haciendo una pataleta, dije. Estoy estableciendo un límite. Lo miré a los ojos. Era más alto que yo, pero ya no me sentía pequeña. Siempre decís que yo no necesito nada, dije. Me dijisteis, Sofía, tú siempre has estado bien. Teníais razón. Estoy bien. Estoy más que bien. Soy rica. Tengo éxito. Y soy independiente. Eres una egoísta, gritó mamá. ¿Estás abandonando a tu familia? No, dije. Estoy impidiendo que me robéis. No solo mi dinero, sino mi vida. No queréis una hija. Queréis una patrocinadora. Te arrepentirás de esto, amenazó papá. Su cara estaba morada. Si sales por esa puerta, no te atrevas a volver. Te estás aislando. Lo sé, dije. Ese es el punto. Isabella corrió alrededor de la mesa. Me agarró del brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel. Tienes $12 millones, chilló. Dame el dinero que me debes. Soy tu hermana. Miré su mano en mi brazo. Suéltame, dije con calma. No, dame el dinero. Aparté mi brazo. La miré con lástima. Eres patética, Isabella, dije. Tienes 30 años y estás peleando por una paga. Constrúyete tu propia vida. He terminado de pagar por la tuya. Me volví hacia los invitados. Mis tías y primos miraban sus platos, aterrorizados. Siento arruinar la cena, dije.
Por favor, disfrutad del pavo. Invita a la casa, literalmente. Cogí mi bolso del mostrador. Tenía las llaves de mi coche en la mano. Sofía, espera, lloró mamá. Corrió hacia mí. Me cogió las manos. Por favor, no hagas esto. Solo estamos sorprendidos. Podemos hablar de esto. Simplemente no cortes el dinero. Por favor, dependemos de él. Miré sus manos sosteniendo las mías. Eran las mismas manos que solían cepillar mi pelo, pero ahora se sentían como esposas. Dependéis de él, dije en voz baja. Pero nunca dependisteis de mí. Nunca preguntasteis cómo lo conseguí. Nunca os importó. Me importa, lloró. No, mamá, dije. Te importa la comodidad que proporciono. Hay una diferencia. Aparté mis manos. Adiós, mamá. Salí por la puerta principal. Detrás de mí, oí el caos. Oí a Isabella gritar. Oí a mi padre gritar mi nombre. Oí un vaso romperse. Caminé hacia mi coche, mi sencillo sedán de alquiler que usaba para pasar desapercibida. Entré. Cerré las puertas con llave. Me quedé sentada allí durante 5 segundos. Observé la casa. Vi las siluetas moviéndose en las ventanas iluminadas. Parecía una obra de teatro de la que ya no formaba parte. Arranqué el motor. Salí marcha atrás del camino de entrada. No miré hacia atrás. Conduje por la oscura carretera rural. Los árboles eran sombras que pasaban borrosas a mi lado. Pensé que me sentiría triste. Pensé que estaría llorando. Pero cuando llegué a la autopista y vi la carretera abierta frente a mí, no sentí pena. Me sentí más ligera. Mi pecho se sentía abierto. Respiré hondo. El aire del coche era frío y limpio. Estaba sola. Y por primera vez en mi vida, estar sola no se sentía como un rechazo. Se sentía como libertad. Conduje durante 3 horas. No volví a mi apartamento en Chicago. Sabía que irían allí. Conocían la dirección. En su lugar, conduje hasta un hotel de lujo en el centro de Minneapolis. Dejé el coche en el aparcacoches. Entré en el vestíbulo. Era de oro y mármol. Estaba en silencio. Reservé una suite. Usé mi tarjeta negra. No me preocupé por el coste. Cuando llegué a la habitación, tiré mi teléfono sobre la cama. Había estado vibrando sin parar durante todo el viaje. Me serví un vaso de agua del minibar y me senté en la silla junto a la ventana. Miré las luces de la ciudad. Luego, cogí el teléfono. Tenía 47 llamadas perdidas. 12 de mamá, 20 de papá, 15 de Isabella. Y 83 mensajes de texto. Empecé a leerlos. Era un fascinante estudio de psicología humana. Mamá, 8:30 de la tarde, Sofía, por favor, vuelve. Somos familia. Mamá, 8:45 de la tarde, tu padre está muy enfadado. Tienes que disculparte. Mamá, 9:15 de la noche, Isabella está llorando. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Mamá, 9:45 de la noche, la transferencia no ha llegado. Por favor, arréglalo. Tenemos facturas. Papá, 8:32 de la tarde, eres una vergüenza. Papá, 9 de la noche, coge el teléfono ahora. Papá, 10:15 de la noche, estoy hablando con un abogado. No puedes cortarnos el grifo así como así. Hay contratos verbales. Isabella, 8:50 de la tarde, te odio Isabella, 9:20 de la noche, espero que mueras sola con tu dinero. Isabella, 10 de la noche, envíame $50,000 y no le diré a todo el mundo la persona horrible que eres. Los leí todos. No respondí a ninguno. Hice capturas de pantalla de todo, especialmente de la amenaza de chantaje de Isabella. Luego llamé a Esteban Castillo. Esteban era mi abogado. También era una de las pocas personas que conocía la verdad sobre mi éxito. Era un hombre tranquilo, mayor, con una voz como la grava. Sofía, respondió. Era tarde,
Pero contestó. ¿Ha pasado? Dije. ¿Lo saben? ¿Estás a salvo? Preguntó de inmediato. Sí, estoy en un hotel. ¿Te han amenazado? Sí, papá habla de demandarme. Isabella está intentando chantajearme. Esteban dejó escapar un profundo suspiro. Vale, nos preparamos para esto. ¿Quieres proceder con el plan de contención? Sí, dije. Ciérralo todo. Tendré las cartas de cese y desistimiento redactadas por la mañana, dijo Esteban. También contactaré con el banco para marcar tus cuentas por cualquier intento sospechoso de acceso. ¿Y Sofía? Sí. No les debes ni un céntimo. Recuérdalo. Ni legal ni moralmente. Lo sé, dije. Finalmente, lo sé. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Pedí servicio de habitaciones, tortitas, fruta, café. Comí despacio. Luego me puse a trabajar, no en joyas, sino en mi vida. Cambié mi número de teléfono. Envié el nuevo número solo a Esteban y a la señora Romero de la panadería. Puse en venta mi apartamento de Chicago. No quería estar donde pudieran encontrarme. Para el mediodía, las cartas legales habían sido enviadas. Esteban me reenvió la confirmación de entrega. A Ricardo y Elena Vargas, esta carta sirve como notificación formal para que cesen todo acoso a Sofía Vargas. Cualquier intento adicional de contactarla, visitar su propiedad o exigir fondos será respondido con una orden de alejamiento. A Isabella Vargas, en relación con su mensaje de texto del 24 de noviembre intentando extorsionar $50.000, esta evidencia ha sido preservada. Cualquier amenaza adicional resultará en una denuncia penal inmediata. Fue duro. Fue frío. Pero fue necesario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante los primeros días, sentí vibraciones fantasma en mi bolsillo. Esperaba los chantajes emocionales. Esperaba las exigencias. Pero mi teléfono permaneció en silencio. Sentí una extraña pena. No estaba de luto por la pérdida de mi familia. Me di cuenta de que los había perdido hacía mucho tiempo. Estaba de luto por la esperanza. Estaba de luto por la niña que había dentro de mí que seguía pensando, quizás esta vez me quieran. Esa niña se había ido, y la mujer que la reemplazó era más fuerte. Pasé una semana en el hotel. Fui al spa. Paseé por la ciudad. Me compré un abrigo que no estaba en oferta. Una tarde, pasaba por una joyería. Vi a una familia en el escaparate, una madre, un padre y 2 hijas. Estaban mirando anillos. El padre tenía el brazo alrededor de la hija mayor. Se reía. Los observé por un momento. Dolió, pero luego miré mi reflejo en el cristal. Me veía tranquila. Me veía serena. Ya no parecía una víctima. Me alejé. No necesitaba ver la felicidad de otros. Tenía que ir a construir la mía. 6 meses después, estaba de pie en la terraza de una casa nueva. Me había mudado a Madison, Wisconsin. Estaba lo suficientemente lejos para estar segura, pero lo suficientemente cerca de los lagos que amaba. Había comprado una villa a la orilla del agua. Era moderna, con paredes de cristal y madera de cedro. Ya no me escondía. Mi negocio, Autenticaciones Vargas, había explotado. La exposición, irónicamente, había ayudado. La gente confiaba en una mujer que se alejó de una familia tóxica para proteger su integridad. Era un martes por la mañana. El aire era fresco. Oí abrirse la puerta corredera detrás de mí. El café está listo, graznó una voz. Era la abuela Alma. Después del desastre de Acción de Gracias, la abuela me había llamado. Era la única pariente que no había estado en la cena. Tenía 80 años, era aguda como una aguja y nunca le había caído muy bien mi padre. Me enteré de lo que hiciste, me había dicho por teléfono una semana después del evento. Me había preparado para una reprimenda. Bien por ti, había dicho. Ya era hora. Me dijo que se sentía sola en su residencia de ancianos. Dijo que la comida era un puré. Así que la traje a vivir conmigo.
Tenía su propia ala de la casa. Teníamos una enfermera que venía durante el día, pero la mayor parte del tiempo éramos solo nosotras. Salió a la terraza ahora, sosteniendo 2 tazas. Llevaba un cardigan amarillo brillante. Gracias, abuela, dije, cogiendo la taza. Tu hermana me llamó ayer, dijo la abuela casualmente. Tomó un sorbo de café. Me puse rígida. ¿Isabella te llamó? Sí. Quería saber dónde vivías. Dijo que quería enviar una tarjeta de cumpleaños. Mi cumpleaños era la semana que viene. ¿Se lo dijiste?, pregunté. La abuela resopló. Le dije que vivías en un yate en el Mediterráneo y que se fuera al diablo. Me reí. Fue una risa profunda y real. También preguntó si podía prestarle $500, añadió la abuela, poniendo los ojos en blanco. Algunas cosas nunca cambian. No, dije, mirando el agua. No cambian. Mis padres habían intentado contactarme un par de veces a través de abogados, intentando reclamar derechos de abuelos o manutención filial, pero Esteban los había frenado. No tenían base legal. Me llegó el rumor de que tuvieron que mudarse a una casa más pequeña. Isabella tuvo que conseguir un trabajo a tiempo completo en un centro de llamadas. No me sentí feliz por sus dificultades. Tampoco me sentí triste. Me sentí neutral. Eran adultos. Estaban viviendo con las consecuencias de sus elecciones. Me volví hacia la vista. El sol golpeaba las ondas del lago. Parecían diamantes. Pensé en el viaje. Pensé en la niña que soplaba sus propias velas. Pensé en la adolescente que fregaba ollas en la panadería. Pensé en la mujer que extendía cheques para comprar amor. Se había ido. Había construido una fortaleza de paz. Tenía mi trabajo. Tenía a la abuela Alma. Tenía mi autorrespeto. No estaba sola. Tenía amigos ahora, amigos de verdad, gente que conocí en la ciudad a la que le gustaba por mi humor, no por mi cartera. Tomé un sorbo de café. Estaba caliente y fuerte. ¿Estás bien, niña?, preguntó la abuela, observándome. La miré. Su rostro estaba arrugado, pero sus ojos eran amables. Sí, abuela, dije. Estoy bien. Y lo decía en serio. La familia no siempre es de sangre. A veces, la familia son las personas que respetan tus límites. A veces, la familia eres solo tú, de pie sobre tus propios pies, negándote a que te derriben. Había perdido a mis padres y a mi hermana ese día de Acción de Gracias, pero había encontrado a la única persona que había estado descuidando durante años. Me había encontrado a mí misma, y ella valía cada centavo.